química orgánica, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, pues vuelvan a su mente, traigan a su mente todo lo que debieron de haber visto de química orgánica. Sé que probablemente muchos no la han visto, pero sí sé que todo el mundo la ha escuchado y de qué trata más o menos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre química orgánica. Voy a compartir, por favor, me confirman si ven lo que voy a compartir, porque me está pasando que no está compartiendo. Entonces, por favor, me confirman. Listo. Bueno, voy a... Ahí lo ven, todos ven ahí. Sí, Sí, porfa, si señor. alguien no ve en este Sí, señor. momento algo que diga importancia, me Lo cuenta veo. por... Todos lo ven, listo. Entonces voy a quitar la cámara para que no se me trabe por si algo. Bueno, ¿alguien me colabora por favor leyendo lo primero, la importancia? ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? La química orgánica es importante porque gracias a la química orgánica existe todo lo que hoy podemos percibir y sentir, ya que todos los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, como por ejemplo la ropa que vestimos, los jabones, champús, desodorantes, medicinas, perfumes, utensilios de cocina, la comida, etcétera. Listo. Entonces, según lo que leyó aquí el caballero, la química orgánica es importante para todo. O sea, nosotros somos química orgánica prácticamente, nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque primero que todo, cuando uno se muere se descompone. Eso ya es un vivo ejemplo de que somos orgánicos, de que nos descomponemos. La materia orgánica se descompone. La materia inorgánica por lo general no se descompone y mantiene pues por siempre o por mucho tiempo. ¿Sí? Muy difícil de descomponer. ¿Qué hace que seamos fáciles de descomponer? Que estamos formados por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHOM. Eso es lo que hace importante la química orgánica, que relaciona todos estos elementos. En otro aspecto dice que es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono formando enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Y otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno. Pero principalmente lo que fundamenta la química orgánica es los enlaces entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Bueno, aquí ustedes pueden ver lo básico de la química orgánica. ¿Con qué empieza la química orgánica? O sea, ¿cuáles son los compuestos principales? De pronto muchos de ustedes no los hayan visto nunca, pero ahorita lo van a ver y van a saber que esto no es complicado. Solamente que van a tener en cuenta dos cosas. Primero, que se refiere a cadenas de carbono. ¿Qué son cadenas de carbono? Cadenas que van un carbono seguido del otro. Miren, por ejemplo, de lo que estoy señalando aquí. Un carbono seguido del otro. Un carbono seguido del otro unidos por un enlace, que en este caso es sencillo. Por lo tanto, se llaman alcanos. Aquí tenemos los principales, que son el metano, que está compuesto por un solo carbono y 4 hidrógenos. Recuerden que los carbonos pueden hacer hasta 4 enlaces. En este caso, el más básico es el metano, que tiene un carbono y 4 hidrógenos. Después viene el etano. El etano está compuesto por 2 carbonos. Y
cada carbono, como ya utilizó un enlace entre carbono-carbono, entonces tiene 3 hidrógenos cada carbono. Por lo tanto, serían 3 de uno y 3 del otro, serían 6. Entonces el etano lo vamos a nombrar como C2H6. Después viene el propano. El propano tiene 3 carbonos. Propano, 3 carbonos. Y noten que el carbono de la mitad, o sea, el CH2, apenas lleva 2 carbonos. ¿Por qué? Porque ese carbono está utilizando sus otros 2 enlaces con los otros 2 carbonos. Mientras que los de las orillas llevan de a 3 hidrógenos. Sigue el butano. El butano está compuesto por 4 carbonos. Después el pentano de 5 carbonos. Hexano, 6 carbonos. Heptano, 7 carbonos. Octano, 8 carbonos. Nonano, 9 carbonos. Y decano, 10 carbonos. Y de ahí para allá todos los carbonos que usted se imagina. Miles, millones de carbonos. Esos son cadenas de alcanos, ¿sí? Si todas son con enlaces sencillos, se llama un alcano. Resulta de que cuando la molécula, cuando se perturba por alguna cosa, reacciona con algo, hace que el hidrógeno se desprenda y esos electrones que quedan ahí libres busquen a unirse con otra cosa. Entonces se encuentran con el otro carbono al lado y forman los enlaces dobles. Que el otro hidrógeno que tenía ahí disponible de los 2 que le quedaban hizo lo mismo, pasó algo, ¡prum!, se liberaron. Entonces esos electrones quedaron ahí libres y decidieron juntarse con el otro. ¡Pum! Formaron el enlace triple. O sea, un enlace doble, un enlace triple. Cuando se forma el enlace doble, entonces ya lo vamos a llamar como, cuando se forma el enlace doble ya no van a ser alcanos, sino que van a ser alquenos. Después del enlace doble, cuando se forma el enlace triple, se van a llamar alquinos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entramos a mirar. A ver, esperen, yo lo busco aquí. Busco aquí las cadenas. Y vamos a compartir esta pantalla. Listo. Aquí estamos compartiendo una pantalla que se llama los grupos funcionales. Esos grupos funcionales me van a determinar, ¿todos ven la pantalla? ¿Sí, sí o no? Señor. Están los Sí. grupos funcionales. Bueno, listo. Entonces, aquí vemos la diferencia entre un alcano, que el grupo funcional es una C con enlaces sencillos, o sea, el carbono con enlaces sencillos. Vemos un alqueno, que es un enlace carbono-carbono con enlaces dobles. Y aquí me deja pues aquí les puedo dar una precisión de que los alquenos no van a tener un compuesto que tenga un solo carbono, porque no tendría con quién hacer un doble enlace, carbono-carbono. Entonces los alquenos empiezan desde el eteno, que sería el de 2 carbonos. Los alquinos lo mismo, empiezan desde el etino, con 2 carbonos. ¿Por qué? Porque el triple enlace tiene que ser entre carbono-carbono, y si apenas ya tiene un carbono, pues no hace nada. Mientras que los alcanos sí tienen su primer compuesto, que es el metano con un solo carbono. Bueno, como vemos aquí en el ejemplo, la estructura ejemplo, el alcano tiene 3 carbonos. Al tener 3 se va a llamar propan. Y la terminación ano. La terminación ano es porque tiene enlaces sencillos. En el segundo ejemplo, tenemos un doble enlace en el primer carbono. Por lo tanto, y como tiene 3 carbonos, se llama propam. Pero como es doble enlace, entonces termina en eno, propeno. Y en el tercero vemos
un triple enlace entre los dos primeros carbonos. Son 3 carbonos, triple enlace, entonces se va a llamar propino. Terminación ino. Y asimismo con todos los, el eteno, el octano, nonano, todos van a tener esas combinaciones. ¿Sí? Mientras puedan formar dobles y triples enlaces, van a tener esas combinaciones y se van a llamar inicialmente igual. Al final van a determinar si es de 1, 2 o 3 enlaces. En esta cadena que son de más de 2 carbonos, ya usted tiene que mirar cómo va a nombrar esos carbonos. ¿Sí? O sea, tiene que ponerle un número a esos carbonos. ¿Ya? Usted lo va a empezar a numerar 1, 2, 3. En este caso son 3, entonces 1, 2, 3 carbonos. ¿Por dónde empieza a numerarlos? Por donde usted vea el grupo funcional más cercano a la orilla. En este caso, usted ve el grupo funcional más cercano aquí. Entonces, usted va a nombrar este como 1, este como 2 y este como 3. ¿Sí? No lo va a nombrar al revés, o sea, usted no va a nombrar este como 1, este como 2. ¿Por qué? Porque es que el grupo funcional está más cerca al carbono de acá, no al de la izquierda, no al de la derecha. Entonces, por eso lo va a nombrar en ese orden. Lo mismo pasa con los alquinos. Entonces, usted lo va a nombrar dependiendo de donde esté el grupo funcional más cerca. Resulta de que cuando las cadenas son muy largas, ¿sí? Usted puede cortar la cadena en alguna parte y colocar esto, una R. Esa R significa que es una cadena cualquiera de carbonos. Sí, o sea, puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 500,000, 1,000,000 de carbonos. ¿Sí? Entonces usted lo reemplaza con una R. Eso es un número determinado de carbonos. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a los otros grupos funcionales. Esos son los básicos, los que me determinan casi toda la química orgánica, esos 3. Alcano, alqueno, alquino. Ya a ese alcano, alqueno, alquino vienen variaciones de grupos funcionales. Una de ellas es el grupo funcional alcohol, que se caracteriza por tener un radical OH. Si tiene un radical OH, seguramente es un alcohol. Miren cómo lo nombramos y dónde queda colocado el radical OH. Este radical OH quedó en el tercer carbono por acá, que en este caso, por ser el grupo funcional más representativo, el carbono va a ser el 1. Este carbono de aquí va a ser el 1. ¿Por qué? Porque está más cerca a este OH. Entonces, para que tengan en cuenta esa numeración de los carbonos. Que como tiene 3 carbonos, entonces se va a llamar propam. Y como es un alcohol, tiene la terminación ol, propanol. Pero todo viene de los 3 carbonos, propano. Si fueran solamente 2 carbonos, sería etanol. Si fueran solamente 8 carbonos, serían octanol. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número de carbonos, se va a llamar el elemento. Otro grupo funcional que viene ya es el éter. El éter se forma con un oxígeno que se metió en medio de la cadena. O sea, esa cadena se rompió y se metió un oxígeno ahí. A eso es lo que se le llama un éter. O al combinarse el alcohol, quitaron el hidrógeno, se lo llevó al goto compuesto y se metió ahí el, el, el alcano correspondiente o alqueno o alquino, porque puede ser cualquiera. El radical, como aparece aquí, vean. 2 radicales que están unidos por un oxígeno. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del éter. ¿Cómo se llama? Dietil éter, o sea, termina en éter. ¿Y por qué dietil? Porque son 2 etiles, vea. Un etil, así se llaman cuando están en radical, o sea, el mismo etano, pero como le hace falta un hidrógeno para hacer etano y
tiene el radical aquí, el libre, entonces sería etil. Y aquí hay otro etil de 2 carbonos. Tengan en cuenta eso también, que los radicales pueden ser etil, metil, etil, propil, butil, pentil. Todos esos, ¿qué quiere decir? Que están con el enlace ahí para unirse a cualquier otra cosa. O sea, tienen un enlace libre para unir. Esos son los radicales. Bueno, el que sigue es el aldehído. ¿Cuál es la característica del aldehído? Que tiene el grupo CO, pero a la vez está unido con un H. Miren, a diferencia del otro, era unido con un radical, o del alcohol era el OH solamente. Aquí no, aquí va a tener el doble enlace de oxígeno, o sea, un carboxi, con un hidrógeno. Entonces, en realidad, esto es el radical aldehído. Y miren que lo ponen en una esquina. ¿Por qué? Porque debe de llevar el hidrógeno, no puede llevar otro elemento ahí, debe llevar un hidrógeno. Si lleva otro elemento, entonces ya cambia, ya no es un aldehído, ya se va a llamar otra cosa. En este caso, como es de 3 carbonos el ejemplo, entonces otra vez va a ser propan, pero como es aldehído va a terminar en AL. En AL. Viene la acetona. Viene la acetona, que es muy parecido al éter, pero a diferencia de que el oxígeno está, ¿sí? Está con el carbono, está ligado al carbono. No está en el oxígeno solo como acá el éter. Y tiene 2 radicales. ¿Sí? En este caso, como son de 3 carbonos, entonces se va a llamar propanona, porque son 3 carbonos, propanona. Y ya estos otros nombres como la acetona o metilcetona dimetil, son nombres, pues son nombres que, que son iguales, pues es lo mismo, pero otro tipo de nomenclatura. Viene el ácido carboxílico. ¿Qué diferencia hay con la acetona? Que ya este radical de la acetona se cambió por el OH del alcohol. ¿Sí? Entonces va a ser, este es el grupo funcional carboxilo. COOH. Y el ejemplo, como tiene 2 carbonos, entonces ya se va a llamar es etano. Y termina con ico, etanoico. ¿Sí? O ácido acético, también el famoso ácido acético. Ya tienen otros que son los éster, la amina y la amida. ¿Qué diferencia hay entre la amina y la amida? Que la amina tiene el radical NH2 si está en una esquina o NH. ¿Sí? Y se va a llamar propilamina, o sea, amina es la terminación. Y en la amida ya va a llevar pues el radical de CO adicional al NH. Y se va a llamar metiletanamida en este caso. El metil viene de este de aquí, porque es un metil. ¿Sí? Etanamida. ¿Por qué? Porque es este etano. Miren, tiene 2 carbonos. O sea, el principal aquí es el nitrógeno, que puede hacer 3 enlaces. O metiletilamida. Metiletilamida se va a llamar. Y el otro que me salté es el éster, que es parecido, tiene una combinación ahí entre el carboxilo, la acetona. Pues. Y en este caso se va a llamar etanoato de metilo. Etano, ¿sí? Porque son 2. Metilo, porque es 1. Bueno, ya esa es una breve introducción de los grupos funcionales. Ahora sí vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio lo vamos a encontrar en la página
34, que es el 128. Ejercicio 30, página 34, ejercicio 128. Bueno, sería este de acá, 128. Página 34. ¿Alguien me puede colaborar leyéndolo, por favor? La ¿Quién? siguiente tabla muestra algunos tipos de compuestos orgánicos con solo un átomo de carbono: alcano, alcohol, ácido carboxílico y amina. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos es un alcohol? Listo. ¿Y cuál sería tu respuesta? Identifico la B. La B. Listo. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Juan Sebastián Aranda. José. Juan Sebastián Aranda. Juan Sebastián. Juan Sebastián, entonces mira, tú escogiste la B, ¿sí o no? ¿Por qué escogiste la B? Primero porque no importa que tenga varias cadenas de carbono o hidrógeno. Y Sí. segundo porque noto que mantiene el OH al final. Y también los otros compuestos, como son hidrógeno y carbono, pero en orden. Listo. Entonces, según lo que me acabas de decir, ¿por qué no la D? Voy a bajar un poquito la D, por favor. Porque principalmente la D, en el cuarto carbono, arriba, posee un oxígeno. Y viendo principalmente el ejemplo de alcohol, vemos que este no posee un oxígeno arriba de su carbono. Exacto, o sea, un radical carbox. Esos son los carbox. Bueno, exacto, la respuesta es esa, ¿sí o no? Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene el radical OH. Este tiene el radical OH, pero al tener este otro radical, ya él no va a ser un alcohol, sino que como este es más fuerte, entonces atrae este y se me forma este radical, que es el característico para ¿cuál? ¿Para qué tipo de compuesto? Vamos acá. Mírenlo, aquí está. ¿Para qué tipo de compuesto? Para el ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Que cómo lo vamos a llamar? Dependiendo del número de carbono, se va a llamar etanoico. Etano porque son dos. Acá en nuestro ejercicio, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo se llamaría? No etan, sino, ¿cómo se llamaría? Cuando son 4 carbonos, se llamaría butanoico. Profe, disculpa, yo Señor. quería pedirles un favor. Lo que pasa es que yo quería saber si esa misma tabla de ese tablero que tienes ahí, que dice tableros de química, me parece, Sí. nos lo podrías enviar por el grupo para tener como una serie de repasos, para comprender más los grupos. Nada, yo le digo a Daniel que se los envíe porque no sé cómo mandarlo. Es que necesitamos entender bien esos conceptos y esos nombres dependiendo de cuántos carbonos posean. Ah, pero es que ustedes en Google lo encuentran facilito. Ah, ¿también se encuentra ahí? Claro, venga, probamos y lo verá, venga, probemos aquí. A ver, déjame ver si usted ve lo que yo estoy viendo aquí. Usted ve ahí que cambia importancia orgánica. O todavía no le ha aparecido. Pero yo primero hago, es que esto no sé por qué no me deja modificar lo que ya estoy viendo. Bueno, debemos de compartir. Y compartamos otra vez aquí. Compartamos la pantalla que yo tenía.
Entonces compartamos. Listo, ahí usted está viendo esta importancia, ¿sí o no? Aquí tenemos esto. Y busquemos aquí. Usted busca grupos funcionales. Ustedes no me pueden varar por esa vaina porque grupos funcionales de química orgánica, vea. Aquí están todos, vea. Mire, por ejemplo, este. Mire otro que se vea más. Vea, yo creo que este es el mismo, vea. Véalo, ahí está. Sí, es el mismito. Ah, listo. Gracias. Y así lo sacan porque no se pueden varar, muchachos. Ustedes que son más expertos que uno en buscar en San Google, ahí tienen. Y de ahí lo sacan. Y hay muchos ejemplos, hay más ejemplos diferentes, hasta con dibujitos, ¿ve? Yo creo que eso casi no se ve, pero bueno. Entonces, ese es el objetivo, que no se varen por una cosa que el profesor no les mande. Ustedes ya son expertos haciendo sus cosas. Bueno, entonces sigamos acá y compartamos. Bueno, entonces tenemos aquí los grupos funcionales, pero algo que yo quería que vieran en este ejercicio es algo muy importante. Miren que ya dijimos que esa D es un carboxilo, ¿sí? Un ácido carboxílico. Pero si yo voy al enunciado, miren que me están diciendo mentiras. ¿Sí notaron eso? ¿Por qué me están diciendo mentiras? Porque el hidrógeno, porque el hidrógeno nunca puede hacer dos enlaces dobles. Pues si se forza de pronto, pero no es muy cierto. Entonces, hace un enlace sencillo el hidrógeno, aquí lo han puesto dobles, por lo tanto aquí el error es que colocaban un hidrógeno, no un oxígeno. Y usted leyó, pero como le preguntaron alcohol, entonces usted no notó eso. Pero si le hubieran preguntado ácido carboxílico, usted había dicho que ninguna era la respuesta correcta, dependiendo del enunciado, ¿sí o no? Entonces, para que en las pruebas cuando estén también lean a conciencia, no lean por leer, para que se den cuenta por si tiene errores o alguna cosa. Aunque por lo general uno no los detecta porque pues uno no sabe, ¿sí o no? Pero sí hay unos que sí los puede detectar. Entonces, resumiendo, el 128, la respuesta era la B, que es, ¿qué alcohol es ese? ¿Cómo se llama ese alcohol? Ese alcohol se llama tiene 3 carbonos, por lo tanto es propano, entonces se llama propanol. Miren, por ejemplo, la nomenclatura en esta, que sería una amina. ¿Sí? ¿Por qué amina? Porque tiene NH2. Entonces vamos a ver en el tablerito la amina, alcohol, cetón, la amina, NH2, miren. O sea, este mismo, acá se llamaba propilamina, porque eran 3. Este tiene 4, entonces se va a llamar butilamina, ¿sí? Porque tiene 4 carbonos que viene del butano, pero como es en radical, es el butilamina. Y acá este es el propano, este de 3 carbonos con hidrógeno, ese es el propano. Bueno, vamos al otro ejercicio que es el ejercicio número 196 de la página 53. Nos vamos a la página 53. ¿Sí? Y el ejercicio 196 es este que está acá a la derecha. Entonces voy a darles un momentico para que lo lean. ¿Sí? Y ahorita pregunto a ver.
Bueno, dice, a continuación se muestra la estructura de la molécula W con la numeración de 4 átomos de carbono y una tabla con la estructura de algunos grupos funcionales. Entonces, te están dando una molécula que está distribuida de cierta forma y te están dando fuera de eso los grupos funcionales. O sea que si usted no sabía de grupos funcionales, ahí se lo están dando. En el mismo ejercicio, le están mostrando y le están diciendo. Resulta de que la molécula tiene 4 carbonos. Miren que ya se los numeraron. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no lo numeraron al revés? O sea, el 1 donde está el 4, el 3 donde está el 2 y el 2 donde está el 3 y el 1, pues de abajo para arriba, mejor dicho. ¿Por qué no lo nombraron así? Porque el grupo funcional más importante está ubicado arriba, en el primer carbono, donde está ese oxígeno. Ese es ese es el grupo principal más importante. Entonces, ese es el que jala la nomenclatura, la determinación de los números. O sea, donde coloco el 1, el 2, el 3, el 4. Es una cadena de 4, por lo tanto es un butano, como cadena principal, un butano. Pero como lleva ese radical o ese CO, pues que realmente ese es el radical del CO, entonces ya va a tener otro nombre, no va a ser un alcano. Entonces aquí me dicen que los grupos funcionales en este caso son el aldehído, que es un CO y un H, el cetona, que es el mismo CO, pero con cadena al lado y lado, y el alcohol, que es el que tiene el OH. Usted por simple inspección y sin saber qué le van a preguntar, usted ya va a decir que esa molécula W es ¿qué? ¿Es un qué? ¿Quién me responde? ¿Alguno, por favor, que me responda? Sin miedo. ¿La molécula W es un qué? Ninguno, todos se fueron. Yo veo aquí a 43. ¿Un aldehído? Un aldehído, exacto, señorita. Es un aldehído. Vea que por simple descarte quita los otros dos. No es una acetona porque mire que las acetonas, el carboxilo está en la mitad de la cadena o en medio de la cadena. En este caso está en una esquina. Y no es un alcohol porque no tiene el OH por ninguna parte. Tiene oxígeno, hidrógeno, pero no el hidrógeno ligado al oxígeno. ¿Sí? Es diferente a tenerlos ahí, pero que no estén ligados. Entonces, por descarte eso ya viene a ser probable aldehído. Y no me han preguntado, no sé cuál me van a preguntar. Sigo. Con base en la información anterior, la molécula W es un aldehído. ¿Por qué? Ah, vea, ya le dijeron que era un aldehído. Ahora usted tiene que decir por qué. Entonces me dan dos opciones, 3, 4 opciones. Pero de las 4 apenas me tocan el carbono 1 y el carbono 4. O sea que o este carbono son los que me están preguntando. Entonces me voy por el carbono 1. El carbono 1 tiene el grupo funcional del aldehído. Reviso y sí, vea, el carbono 1 está con el grupo funcional aldehído. ¿Sí? Esa puede ser respuesta correcta. Vamos a mirar a ver si de pronto no hay otra más correcta. El carbono 4 tiene el grupo funcional cetona. Entonces usted viene al carbono 4. El grupo funcional cetona me dice que es un carbono con un oxígeno. El 4 no tiene oxígeno por ninguna parte. O sea, eso es falso. La C, el carbono 1 tiene el grupo funcional alcohol. Entonces me voy, el grupo funcional alcohol es un OH. Y me dice que el carbono 1 tiene el grupo funcional OH. Si vengo aquí, no tiene el grupo funcional OH. La D, en el carbono 4 tiene el grupo funcional aldehído, entonces me vengo al carbono 4. Y resulta que en el carbono 4 no tiene ningún grupo funcional. Entonces, como única opción me queda la
Y es la más lógica, ¿no? El carbono 1 tiene grupo funcional aldehído. Ya habíamos dicho que era aldehído, entonces sí lo tiene. Bueno, esa pregunta es re fácil. Pasamos a la pregunta número 222 de la página 61. De la página 61. Un puente de hidrógeno se forma, entre otros, por la interacción entre el átomo de hidrógeno unido al oxígeno en una molécula de alcohol y un átomo de oxígeno de otra molécula de alcohol, como vemos en la figura 1. Entonces me están diciendo que los puentes de hidrógeno se unen, el átomo de hidrógeno que viene proveniente de una molécula de oxígeno, o sea, según ese modelito, miren lo que les decía ahorita, el hidrógeno estaba pegado al oxígeno, no como en el anterior que el hidrógeno estaba pegado al carbono y el carbono al oxígeno. No, no, aquí el hidrógeno está pegado al oxígeno. Por eso el oxígeno tiene un enlaces sencillos. ¿Sí? Ya no es doble, sino que son sencillos. Y fuera de eso, estos dos interactúan entre ellos, o sea, uno atrae al otro. El oxígeno atrae al hidrógeno, puede ser. ¿Sí? Porque el oxígeno pues tiene más poder de atracción que el hidrógeno. Luego una pregunta. Señor, ¿A qué hora se termina la hora? a las 12:20, más o menos. Empezó a las 11:20. Ah, bueno, profe, gracias. Pues creo que es así, ¿no? Ustedes no vienen todos los fines de semana, no saben a qué hora la acaban. Después de 11:20, creo. 11:40, no sé. Ya ustedes, 12:30, algo así. a las 12:30, eso. Bueno, eso depende de cómo hayan venido las clases. En este momento vienen las clases ordenadas de 1 horita. Entonces, ya miran a ver. Listo. O si hay toque de queda, me dicen. Por acá estamos en toque de queda desde ayer. Pero como ustedes están en su casa, entonces no tienen necesidad de toque de queda. Pues pienso yo, ¿no? Ah, no, ¿verdad que hay un grupo que está en un salón por allá? Bueno, pero no me han dicho nada todavía. Entonces, sigamos. Vea, puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se hacen entre el oxígeno y el hidrógeno. Ese puente es imaginario, o sea, es solamente por atracción, no es algo físico que usted lo pueda pintar, no, por eso tiene punticos, porque son atracciones, por eso se llama puente de hidrógeno. Eso hace que las moléculas sean más difíciles de separarse. Ustedes saben que una molécula, cuando está en un estado, para pasar del otro estado, lo que hace es que usted le pone una energía, un calor, lo que sea, o la excita, cualquier cosa, y hace que esas moléculas se separen. Entonces ya no va a ser la misma estructura un sólido que un líquido, porque las moléculas están más separadas. Y si es estado gaseoso, entonces más todavía van a estar más separadas. Entonces eso es lo que me dice en esta pregunta. Me dice que interacción entre el átomo de hidrógeno unido al oxígeno en una molécula de alcohol y un átomo de oxígeno de otra molécula de alcohol, lo que aumenta su punto de ebullición. ¿Qué es aumentar el punto de ebullición? Aumentar el punto de ebullición es hacer que el compuesto ebulla a una temperatura más alta. Eso es aumentar el punto de ebullición. O sea, sea más difícil ponerlo, pasarlo de un estado al otro, porque va a necesitar más energía, más calor. Y eso es debido a los puentes de hidrógeno que tiene. Por ejemplo, esa molécula que hay ahí, que es el metanol, digamos que huye normalmente cuando está solita, huye a 25 grados, 30 grados, pongamos. Pues no me la sé exactamente, pero pongamos el ejemplo, 30 grados. ¿Qué pasa si están actuando más moléculas de etanol con esos puentes de hidrógeno? Entonces ya no va a ser a 20, 30, sino que va a ser a 40 grados. O sea, que va a ser más, pues va a necesitar más energía para poder pasar al estado de ebullición.
Y eso debido a los puentes de hidrógeno que se producen. Pero también me dicen que los puentes de hidrógeno de una molécula de alcohol son más débiles a medida que aumenta la cantidad de carbonos en su estructura. Entonces, aumenta la cantidad de carbonos, se hace más débil los puentes de hidrógeno, por lo tanto, el punto de ebullición no va a elevarse mucho. Se va a elevar un poquito, sí, pero no va a elevarse mucho. O sea que va a disminuir con respecto a cuando tiene buenos puentes de hidrógeno. Entonces, según eso, me presentan aquí dos compuestos. Uno, el etilenglicol, que es etil, o sea, dos carbonos, y glicol por la del alcohol, o sea, la terminación ol, porque son dos terminaciones, pues dos radicales de alcohol. De ahí sale el glicol y etil porque son dos carbonos. En el otro es un compuesto sencillo que tiene un solo radical de alcohol, por lo tanto se llama propano porque son tres carbonos y el ol por ser el alcohol, propanol. Entonces, según eso, me preguntan que, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las estructuras de la figura 2 y 3 representará mayor punto de ebullición? Entonces, según lo que leímos, analizamos, les dije, debieron de comprender, me van a decir cuál es el que presenta mayor punto de ebullición. Me dan 4 opciones lógicas. Entonces, ¿quién me dice la respuesta? Alguien que se aventure, por favor. Profe, tú dice cuando es dependiendo del número de carbonos que haya, el punto de ebullición va a disminuir, ¿cierto? O va a perder. Es lo Sí. que tú nos dices, ¿cierto? Ajá. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sí. Entonces, viéndolo, es el es difícil pronunciarlo. Etilenglicol, Etilenglicol. etilenglicol. Bueno, ¿y por qué? Porque comparado con el propanol, tiene menor número de carbonos. Sí, muy Sí. cierto. Tiene menor número de carbonos. Pero, ¿y si el de No, arriba no llevara alcohol? puedes subir un poquito, por favor, la gráfica, que no estoy viendo muy bien. Último 24. Ahí me escuchas mejor. Ah, sí, profe. Yo les estaba viendo Bueno, que puede subir un poquito la gráfica, por favor. a la gran. A ver, yo era que me he escuchado. Ahí la vemos. No, me refería a que quería ver, no bajar, sino subir, o sea, Ah, ya, para ya, ver ya. bien el etilenglicol. Ya, ya. Aquí veo que aquí veo que se posee dos grupos de carbono y abajo dos grupos de OH. Sí. Pero, pero la pregunta principal es, ¿cuál de ellos posee mayor punto de ebullición, cierto? Ajá. Mi O respuesta sea, sería, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil de separar las moléculas? Eso es lo que te están preguntando. pues diría que el etilenglicol. El etilenglicol, sí. Ese. ¿Por qué? Porque primero que todo tiene dos radicales OH. Al tener dos radicales OH, haría más fácil puentes de hidrógeno con otra molécula, ¿sí o no? Ese ya Tendría todos lo más sabían puentes de anteriormente. hidrógeno. Sí. Al tener menos carbonos, entonces serían más fuertes esos puentes de hidrógeno. ¿Ya? Porque si fueran tres carbonos ahí también, entonces ahí ya uno empezaría como a dudar, porque los dos tienen el mismo número de carbonos. Profe, una pregunta. Entonces, repasando, si entre más OH tenga, mayores grupos de OH, es más difícil de alguna forma disminuir el punto de ebullición, ¿cierto? Pues aumenta el punto de ebullición. Sí.
Y eso, y aparte de eso, como también tiene menor grupo de carbono, le colabora a no perder tanta. Exactamente. Pues eso hace que los puentes de hidrógeno sean más fuertes, el tener menos carbonos. ¿Sí? Si la cadena tiene muchos carbonos, entonces hace que los puentes de hidrógeno sean más débiles. ¿Ya? Así tenga el mismo número de puentes de hidrógeno, pero la fuerza entre esos puentes de hidrógeno van a ser más débiles. ¿Por qué? Porque es que el carbono es muy, pues tiene la característica de que cuando está en gavilla, o sea, son muchos, se hacen más fuertes. Por eso es más difícil romper una cadena de 10 carbonos que romper una cadena de un carbono, dos carbonos. ¿Ya? Porque entre ellos mismos como que se compactan más, hacen más fuerza hacia adentro de la molécula y es más complicado separarlo. Entonces, ahí la respuesta sería sí, el etilenglicol. ¿Ya? Vamos a ir descartando. Entonces, si dijimos que era la etilenglicol, entonces la A y la B no vienen al caso, pero leámoslas de todas maneras. Le dice el propanol, porque tiene mayor número de carbono, entonces se contradice con el enunciado, porque dice a mayor número de carbonos, menor fuerza de los puentes de hidrógeno. Entonces, si la fuerza es menor en esos puentes de hidrógeno, es más fácil que bulla, o sea, el punto de ebullición es más bajito. Entonces, por eso la A no sería. La B, el propanol porque tiene menor número de oxígenos, lo cual disminuye el número de puentes de hidrógeno. Si es, él mismo se está dando la razón. Si está disminuyendo los puentes de hidrógeno, pues no hay fuerzas que hagan que que las moléculas no se separen, que es lo que está haciendo en este caso el puente de hidrógeno. Entonces se ebulliría más rápido. La C, el etilenglicol porque tiene mayor número de oxígenos. Entonces sí, tiene más oxígenos, puede hacer más puentes de hidrógeno. Y lo cual aumenta el número de puentes de hidrógeno. Eso es correcto. Pero vamos a ver si la D es más correcta. Entonces la D le dice el etilenglicol porque tiene mayor número de carbonos. Ah, ahí ya la fregó, ahí ya. Porque eso no es correcto. El etilenglicol antes tiene menor número de carbonos. O sea, está diciendo algo que no es cierto. Por eso se descarta. Entonces quedaría como única respuesta la C. Esa sería la respuesta correcta en este caso. Bueno, aquí yo busqué y ya no, pues ya no encontré más así de química orgánica, apenas 3. Pero miren que esas 3, si le salen en un examen y usted la responde bien, le da pauta para que pase un buen puntaje, porque apenas son como 20 y piola de preguntas por sesión. Entonces, si las 3 se las pusieron de química orgánica y las pasó. O sea que eso, saber eso es muy importante. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio por acá de otra que tengo. Que es, vamos a compartir este tablero. Listo. Arriba dice pregunta tipo 1. Pregunta tipo 1 es aquella que usted le dan 4 opciones de respuesta, usted tiene que escoger una. Ya, esa es tipo 1. Hay otro tipo que usa también el IFES, que es la tipo 4, que es, usted le dan 4 opciones, 2, 3 opciones, y usted tiene que combinar cuáles son verdaderas, cuáles son falsas. Entonces le dicen la 1 y la 2 verdadera, entonces creo que, no, cosas así. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas también sale mucho, sobre todo en física o por allá en historias que salen, esas, que es el tipo 2 o tipo 4. En este caso, casi todas las de química naturales son tipo 1. Única respuesta. Bueno, dice, léanlo por favor. ¿Lo ven todos ahí, sí o no? Sí, señor. Bueno, todos lo están viendo, entonces, listo.
voy a leerlo rápidamente. Dice, la combustión completa de hidrocarburos es un proceso químico que produce dióxido de carbono y agua. La ecuación química que representa este tipo de combustión para el propano es. Entonces, ¿por qué lo catalogué como de orgánica? Porque me habla de propano. ¿Ya? ¿Cuál sería el propano ahí? El propano, como ya lo hemos visto varias veces en esta clase, es el que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. CH3, CH2, CH3. Propano quiere decir de que todos sus enlaces son sencillos, no tienen enlaces dobles. Entonces dice, la combustión, ¿qué es combustión? ¿Qué me dicen? ¿Quién me dice qué es combustión? ¿Qué es combustión? Es una reacción. Es una reacción, pero ¿qué es? En las palabras coloquiales de cada uno, ¿qué es una combustión? Ahí a lo machetero, pues, como dicen, ¿qué es una Cuando está combustión? quemando algo, ¿no? Cuando se está quemando algo. Eso es una combustión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que se queme algo? En La esa propaganda. ecuación de ahí, ¿cuál es el que me está haciendo quemar las cosas? ¿Qué creen ustedes que sea lo que está haciendo quemar? ¿El propano o el oxígeno? ¿Cuál es el combustible, mejor dicho? El propano. ¿El propano es el combustible? ¿Ese es el que hace que se queme la cosa o es el que se está quemando? Pero El que hace que se queme. El que se está quemando. El combustible es el oxígeno. Recuerden cuando los bomberos fueron a darnos la capacitación o el profesor, que cuando fueran a apagar un incendio no le echaran agua, sino que lo que tenían que hacer era echarle algún químico o tratar de quitar el oxígeno presente en esa combustión. ¿Por qué? Porque ese es el combustible, el oxígeno es el combustible. Por eso usted cuando vaya a apagar un incendio, usted le tira una cobija encima, ahí mismo se apaga. ¿Qué es lo que está haciendo? Evitando que le llegue más oxígeno, o sea, más combustible y se prenda más la cosa. Por ejemplo, el experimento de la velita con el agua. Que uno prendía la vela y colocaba un plato con agua y le ponía un vaso y que la vela se apagaba. Pero realmente, ¿por qué se apagaba? Porque se acababa el oxígeno que había dentro del vaso. O sea, ya no había combustible. En este caso, el combustible es el oxígeno. ¿Qué es lo que está consumiendo ese oxígeno? Este de acá, que es lo orgánico. Entonces, en esta reacción se producen unos productos. La reacción es de izquierda a derecha. Esta flechita me dice que la reacción se desplaza de izquierda a derecha. O sea, los reactivos y los productos. Solo leyendo yo voy a responder cuál debe ser la respuesta correcta. Solo leyendo dice, la combustión completa, o sea, le echaron oxígeno a esa vaina, así como usted cuando come, pero usted quiere sacar la energía que le dio ese producto, usted tiene que respirar. Al respirar es que introduce el oxígeno para que con los procesos internos ese alimento se convierta en energía. O sea, usted queme esos alimentos y se convierte en energía. Por eso es importante que usted respire. Es fundamental porque usted está llevando el oxígeno para hacer la transformación de los alimentos. Y así que por eso, adicional, cuando usted hace esa respiración, bota
lo que queda de ese cambio allá químico. ¿Qué me iba a preguntar, joven? Así que es por eso que cuando las personas se van a vomitar, pues que tienen que respirar tranquilamente y de alguna forma, como una forma Sí, más relajada. sí, o sea, porque es que usted al respirar lo que está haciendo es ingresando oxígeno para que sus moléculas, sus cosas puedan funcionar bien, para que haya energía. Por eso muchas veces usted, pues, lo importante, por ejemplo, ahora con lo del COVID, importante los ejercicios de respiración, para que usted pueda tener su cuerpo con energía, más que todo. Ah, pues que no se paren las funciones vitales porque no hay energía, ¿ya? Entonces es importante una buena respiración. Por eso, cuando usted está metido en un coso de un carro, cualquier cosa que dicen que no se meta ese humo, lo que está haciendo el gas carbónico ahí es quitando el oxígeno que hay para que usted pueda respirar bien. Por eso se ahoga, ¿ya? Porque no tiene oxígeno. Se acaban las funciones vitales, se ahoga. Pero esos son procesos, pues, que ustedes van entendiendo a medida que van avanzando en sus conocimientos. En este caso vamos a resolver este ejercicio solamente con la lectura del enunciado. Miren que dicen, la combustión completa de hidrocarburos es un proceso químico que produce. O sea, aquí en este produce ya le están diciendo que es de aquí para acá. ¿Sí? Es de aquí para acá. Produce. ¿Qué está produciendo? Algo que se llama dióxido de carbono y agua. Entonces, si usted se basa por la producción de agua, todos tienen agua. ¿Sí o no? Todos tienen agua. Aquí hay una molécula, aquí hay 4, aquí hay 8 moléculas de agua, aquí hay 4 de agua. O sea que esto no me va a determinar la respuesta. Pero este primero sí. Dióxido de carbono. Le están nombrando primero carbono. Si usted se basa por carbono, los 4 tienen carbono. Pero no todos tienen dióxido. O sea, no todos tienen oxígeno. Como no todos tienen oxígeno y me está diciendo que está produciendo oxígeno, pues de independiente del agua, porque me lo ponen acá independiente del agua. Entonces, de una yo voy a descartar los 2 primeros. ¿Por qué? Porque este que es el C2H6, que es el etano, no tiene oxígeno. Y este que es el carbono solo tampoco tiene oxígeno. Entonces me quedo con los dos de abajo. Me quedo con estos dos, que sí tienen carbono, como dice aquí, y tienen oxígeno, ¿sí? Del óxido. Pero adicional me están diciendo que es dióxido, o sea, 2 oxígenos con carbono. Entonces, ya con eso, ya me queda que la única opción es La esta. D. Este de aquí, ¿por qué no? Si aquí tengo 6 y por 1 serían 6 oxígenos. Entonces podría salir el di. No, porque este como tal solamente la molécula está compuesta por 1 y 1. Y este se llama monóxido. ¿Sí? Monóxido de carbono. Entonces, la respuesta correcta sería la D. ¿Qué me queda? Simplemente comprobar a ver si cumple la estequiometría de la reacción. ¿O qué es cumplir la estequiometría? Que lo que está acá sea igual, las cantidades sean igual a esto de acá. O sea, una conservación de materia, de masa. Lo que está acá, esté acá. Entonces, comprobamos. ¿Cuántos carbonos hay al lado izquierdo de la ecuación? Entonces, cuento, aquí hay 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos hay al lado derecho de la ecuación? Este no tiene, pero este tiene 1 que multiplicado por 3 da 3. Y acá hay 3, está equilibrado. ¿Cuántos hidrógenos? Aquí hay 8. Que si yo cuento en este primero no hay, pero aquí hay 2.
pero son 4 moléculas, entonces son 4 por 2, 8. Listo. Y oxígeno son 2, que son 5 moléculas, entonces 5 por 2, 10. Aquí en el primero tengo el 2 del oxígeno, que son 3 por 2, 6. Y aquí un solo oxígeno, pero como son 4 moléculas, entonces son 4 más los 6, serían 10. Y acá eran 10. Bico. Equilibrada la ecuación, Profe, disculpa una pregunta. señor. En la estequiometría, cuando terminas con los productos, no importa si la cantidad se dispersa, lo importante es que si en total sí se cumpla. ¿Cómo así que se dispersa? O sea que Por la ejemplo, estequiometría lo que te dice es que el número de elementos que vos tenés al lado izquierdo sea el mismo al lado derecho. es que un ejemplo, por ejemplo, que el hidrógeno tenga 10 Sí. y el otro no tenga, por ejemplo, tenga un hidrógeno con 4, otro con 2. Ah, sí, se distribuyó. El hecho es de que vos al sumarlos todos den la misma cantidad. Bueno, Por ejemplo, mira en el primero. Mira en la A. Acá. Hay 8. Aquí. Tiene 6 este y 2 estes. Suman 8. O sea, ahí está cuadrado en hidrógenos. Pero mira el carbono. Por ejemplo, el carbono acá tiene 3, pero acá solamente tiene 2. Entonces la ecuación está desbalanceada, no está balanceada. ¿Por qué? Porque los carbonos no cumplen. Los oxígenos, mira, aquí tiene 2, acá tiene 1 solo. Entonces hace falta ponerle, aquí puede ser un 3, digámoslo aquí. Pues hace falta acomodar la ecuación para que me dé igual en ambos lados. ¿Ya? Si le pongo aquí un 3, entonces mira la cara, quedaría como esta de acá. 3, pero con hidrógeno. Bueno, 3 y ya balancea. Bueno, eso hay que hacerlo con calma. Pero aquí, en este caso, está desbalanceada la ecuación. ¿Por qué? Porque acá hay 3 y acá hay 2. Ya no está balanceado. En este, por ejemplo, mira, hay 3, 3, 8. Y aquí hay 8. Y oxígenos hay 4. Esta sí está balanceada. Esta ecuación sí balancea. Pero no es la respuesta porque me dicen que es dióxido. En esta serían 2 por 3, 6. Aquí hay 6, está bien. Hidrógeno serían 8 por 2, 16. Aquí hay 2 por 8, 16, sí. Y oxígeno son 7 por 2, 14. Aquí hay 6 y 8. 8 por 1, 8 y 6 serían 14 también. O sea, estas 3 ecuaciones están balanceadas. Esta de acá arriba, ¿no? Está desbalanceada. bueno, señor, gracias. Entonces, jóvenes, ahí quedamos. Ya ustedes pues repasan. Yo voy a ver si les mando más texto de este porque la otra semana también vamos a hacer de estos ejercicios. Para que ustedes entiendan un poquito más de orgánica. Listo. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profe. Bueno, Muchas profe, hasta gracias. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes por la Gracias. atención.